Buenas tardes, profesor. Bien, antes que todo, buenas tardes. Vamos a continuar con el estudio del recurso de nulidad. Yo no sé si hasta ahora hay alguna pregunta, alguna duda que ustedes me quisieran formular. En pantalla estamos viendo, a propósito del recurso de nulidad, algunas imágenes que nos indican, en este caso, cuáles serían los objetivos fundamentales. Nosotros habíamos dado la última vez 3 fines. Esos 3 fines también se pueden resumir en estos 2 objetivos que están viendo en pantalla, que son la cautela del racional y justo procedimiento, por una parte, y por otro lado, la correcta aplicación del derecho. La correcta aplicación Profesor, disculpe, no se ve nada. no se está viendo, ¿no? No, al No, menos yo profesor, no lo sí. veo. No se está viendo. ¿No? A ver, vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Algo pasó. Volvemos atrás.
¿Ahí sí? Sí, Sí, profesor. profesor. Gracias. Entonces, volviendo atrás y en relación a al término de la última clase, cuando habíamos visto cuáles eran los fines del recurso de nulidad, habíamos dicho de que existían tres fines, ¿no? Uno vinculado con la protección de los derechos fundamentales, otro vinculado con la interpretación de la ley y otro vinculado con la necesidad de corregir vicios de procedimiento. Esos tres fines podrían perfectamente reducirse a dos objetivos que son los que están ustedes viendo en pantalla, que son la cautela del racional y justo procedimiento en cuanto a permitir que el tribunal se pronuncie si se respetaron o no garantías básicas, o sea, dicho de otra manera, reconocimiento y respeto a los derechos fundamentales. Y por otro lado, perdón, el respeto de la correcta aplicación del derecho en relación a motivos absolutos de nulidad. Lo que yo le había dicho anteriormente respecto a los tres fines era más bien una cuestión dogmática. Esto que ustedes están viendo en pantalla dice relación más bien con una cuestión positivista, reglada. Claro, porque desde el punto de vista de la regla, si ustedes analizan el artículo 273, van a ver que los fines del 273 se relacionan directamente con el numeral 1. ¿Ya? O sea, por una parte, respeto a los derechos fundamentales y por el otro, aunque no lo dice ahí, pero yo lo agrego, la correcta interpretación de la ley. Y la finalidad 2, que vendría siendo lo que señala el numeral 2, tiene que ver en concreto con el respeto a el debido proceso. Y el debido proceso es lo que se está refiriendo, lo que se relaciona, y eso es lo que quería llegar fundamentalmente por ahora, se relaciona con los motivos absolutos de nulidad a que alude el artículo 374 del Código Procesal Penal. Disposición que vamos a continuación a desmembrar, vamos a analizar para que ustedes de una u otra manera entiendan lo que ha querido decir el legislador de manera arreglada, pero de una otra manera no menos importante, porque sinceramente, más allá de lo que la ley nos exige que tengamos de conocimiento, ¿no? Yo diría no por vía de memoria, sino por vía de aprendizaje por ahora. O sea, saber los motivos absolutos de nulidad para nosotros significa hoy día la regla. O sea, si yo les digo a ustedes, ¿qué significa para ustedes motivos absolutos de nulidad? Es acudir a la causal concreta sin necesidad de una argumentación acuciosa. A diferencia de las causales del 273, que son causales genéricas que requieren de una argumentación acuciosa.
Y por otro lado, la gran diferencia es que todas las causales del artículo 274, a la cual yo he hecho mención ahora, en todas ellas se presume el perjuicio. Y no es una presunción cualquiera, es una presunción de derecho. Entonces, por ende, yo, acreditando la causal, consecuencialmente acredito el perjuicio. Dicho esto, entonces, y en relación a los fines del recurso de nulidad, le voy a pedir a uno de ustedes que por favor me lea, primero que todo, el artículo 374, letra A. ¿Leo yo, profesor? Gracias, Valeria. Ya. Artículo 374, letra A. Sí. Cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por un tribunal incompetente o no integrado por los jueces designados por la ley, cuando hubiere sido pronunciada por un juez de garantía o con la concurrencia de un juez de tribunal de juicio oral en lo penal legalmente implicado, o cuya recusación estuviera pendiente o hubiere sido declarada por tribunal competente, y cuando hubiere sido acordada por un menor número de votos o pronunciada por menor número de jueces que el requerido por la ley, o con concurrencia de jueces que no hubieran asistido al juicio. Ya, perfecto. Si ustedes se fijan, claro, este es un motivo absoluto de nulidad porque no requiere un análisis exhaustivo. Yo les diría que el mayor análisis que podrían hacer ustedes dice relación con cuándo el tribunal va a ser competente o no. Pero el resto de los casos, que se refiere a la integración, que se refiere al número de jueces que pronunció el fallo, la verdad que yo diría que más bien tiene que ver con una cuestión más de naturaleza aritmética inclusive, o sea, a ese extremo. No requiere una argumentación acuciosa. Entonces, como no requiere una argumentación acuciosa, ella la causal, yo perfectamente puedo acudir a ella sin mayor argumentación. Pero me gustaría entrar por lo menos al análisis de lo que tiene que ver con la incompetencia. Y para nosotros la incompetencia del tribunal en materia penal tiene que ver específicamente con el lugar en que se cometió el ilícito o en el lugar en el cual se dio comienzo al ilícito penal. Esa segunda alternativa podría ser inclusive más práctica porque puede haber sucedido que en los hechos los imputados comenzaron a ejecutar el ilícito, por ejemplo, en Arica, y lo terminaron en Santiago. La pregunta es, ¿qué tribunal será competente para aquello? La respuesta es los tribunales de Arica. Primero que todo, los juzgados de garantía de Arica y luego el tribunal oral en lo penal de Arica. Entonces, eso, en mi opinión, que aparece como más argumentativo que los otros, como por ejemplo en relación con
inhabilidades personales o con el número de jueces que concurrieron, me parece tal vez un poco más argumentativo, porque en los otros ejemplos que señalé al final, la argumentación, más que argumentación, se transforma en cómo yo acredito la causal, la evidencia puntualmente. Y así entonces yo, como lo habíamos dicho en su oportunidad, si estamos en presencia de jueces que están inhabilitados, tendré que presentar evidencia, ¿no es verdad? O bien, cosa que es de rara ocurrencia, en el sentido que comparecieron menos jueces que los que debieron de haber comparecido, también tendré que acreditar con evidencias. Según el acta de comparecencia del tribunal respecto del juicio oral particular, principalmente. Entonces, en relación a la causal de la letra A, me parece significativo en lo personal, más que las inhabilidades personales, más que el número de jueces que comparecieron, a lo menos saber cuáles fueron o cuándo es un tribunal competente. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo, por ejemplo, un tribunal de garantía sería competente para conocer del asunto? Inicialmente. Cuando el hecho haya sucedido en territorio jurisdiccional. Claro, será muy importante, yo diría en estos casos, el elemento territorial, porque va a ser el elemento territorial el que me va a dar la referencia, ¿no? Cuando comenzó a ejecutarse puntualmente el ilícito. Y en materia penal, en la mayoría de los casos, en cuanto a lo que es la materia propiamente tal, sobre la base que el elemento territorial es relevante, siempre es competente inicialmente un juez de garantía. Y luego deriva en el tribunal oral en lo penal correspondiente, que está relacionado con ese territorio. Entonces, el elemento fundamental para mí será saber primero que todo quién era el tribunal de garantía competente. Y luego, consecuencialmente, derivo al tribunal oral en lo penal. Eso es lo que yo debería saber, al menos en lo que se refiere a el motivo absoluto de competencia en relación con la nulidad. Bien. Vayamos ahora a la letra B, por favor. ¿Quién me la puede leer? Yo la leo, profesor. Gracias. Ya. Cuando la audiencia de juicio oral hubiere tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada exigen, bajo sanción de nulidad, los artículos 284 y 286. Ya. A ti mismo digo, yo te pregunto, ¿quiénes son las personas que tienen que estar presentes sí o sí permanentemente en el juicio?
No, sin permanentemente, necesidad de leer el 284 y el 286. permanentemente, al menos por lo que tengo entendido y por lo que también creo, sería el Ya, juez, sería el Ministerio Público y también sería la defensa. Esos ya. serían los tres permanentes, según yo. Bien. Yo me remito preferentemente al imputado y al defensor. Ya. Por cierto, al juez también. Al Ministerio Público lo dejo a un lado. A mí lo que me interesa, ya que se está poniendo en duda la presunción de inocencia, es que siempre tiene que estar presente el imputado y su defensor. Pero leamos el 284 y el 286. Tú mismo, Diego, por favor. Ya. El 284. Ya, artículo 284. Presencia ininterrumpida de los jueces y del Ministerio Público en el juicio oral. La audiencia del juicio oral se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces que integren el tribunal y del fiscal, sin perjuicio de los dispuestos en el artículo 258. No, perfecto. Hasta ahí nos queda claro que efectivamente era el juez y el Ministerio Público que tenía que estar presente, ¿no es verdad? Y el 286 ahora. Ya. Artículo 286. Presencia del defensor en el juicio oral. La presencia del defensor del acusado durante toda la audiencia del juicio oral será un requisito de validez del mismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 103. La no comparecencia del defensor a la audiencia constituirá abandono de la defensa y obligará al tribunal a la designación de defensor penal público, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 106. Luego, no se podrá suspender la audiencia por falta de comparecencia del defensor elegido por el acusado. En tal caso, se designará de inmediato un defensor penal público al que se considerará un periodo prudente para interiorizarse del caso. Ya. Gracias, Diego. A ver, acá a mí lo que me interesa, más allá de lo que dice la regla, a propósito de la causal, tiene razón Diego en cuanto a lo que la regla dice en el sentido que tiene que estar presente el juez, el Ministerio Público y la Defensoría. Pero yo le digo a ustedes que, si bien es cierto, se alude al juez de garantía y al Ministerio Público, conforme al sistema acusatorio, lo esencial siempre será que esté presente el imputado y su defensor, porque es contra ellos que se dirige el juicio. Es contra el imputado que se dirige el juicio. Entonces, analizado desde el punto de vista de lo que es el equilibrio de los poderes, sobre la base que es el Estado el que está concurriendo en contra de un particular, el sistema obliga a que sea ese particular el que esté necesariamente representado y, por cierto, presente en el juicio oral. Porque si no está presente en el juicio oral, caemos en un vicio de existencia. O sea, en el fondo, lo que ocurriría es que el juicio se volvería hasta inclusive inexistente, porque no está uno de los, en este caso,
participantes, ¿no? Uno de los intervinientes más esenciales que cualquier otro. ¿Cuál es? En contra de quién se dirige la acusación puntualmente. Entonces, en mi opinión, es este último el que debe estar siempre presente, porque de lo contrario estaríamos en presencia de un vicio de todas formas absoluto de nulidad. Por favor, ¿quién me lee la letra C del artículo 374? El artículo 374, letra C, ¿quién me lo puede leer, por favor? ¿Lo leo yo, profesor, de nuevo? O sea, Por favor, Diego. dice ya, cuando al defensor se le hubiera impedido ejercer las facultades que la ley le otorga. Ya. Era el ejemplo que veíamos en la última clase, que es un ejemplo de forma, ¿ya? O sea, yo les digo a ustedes que el defensor respecto de su testigo puede formular por la vía de la interrogación preguntas. Si esas preguntas le fueron obstaculizadas, entonces estaríamos en presencia de la letra C sí o sí. Por otro lado, ese defensor podría, respecto de los testigos de la contraria, hacer contrainterrogaciones. Si a ese abogado le fueron obstaculizadas esas contrainterrogaciones, estaríamos dentro de la causal de la letra C. O sea, lo que le quiero decir fundamentalmente que son causales objetivas. Son causales que no requieren mayor análisis. Es simplemente que de la lectura o de la escucha del audio se evidencia que a ese abogado no se le otorgó la oportunidad de ejercer el derecho legal que tenía de interrogar o contrainterrogar. ¿Me entienden? Distinto es, como yo les decía antes, si ese abogado o bien se quedó mudo, no dijo nada, o hizo interrogaciones o contrainterrogaciones que no eran relevantes, que más bien eran inoficiosas. La pregunta es, en ese segundo caso, ¿estaríamos en los motivos absolutos de nulidad? Diego. Profesor, dependiendo quizás de la pena asignada al delito,
yo creo que podría incurrirse en esta causal también por falta de técnicas de litigación. ¿Y cuál sería la causal puntualmente de recursos de nulidad? Tendría que ser la causal genérica. Ya. ¿Cuál de las dos letras del 373? Si no me equivoco, era la letra A. Muy bien, Diego. O sea, aquella que tiene relación con la inobservancia de garantías fundamentales relacionadas con el derecho al debido proceso. Y créanme que hoy día lo más común será que todo abogado va a poder interrogar y contrainterrogar a los testigos, pues. Y entonces la causal de motivo absoluto del 374, letra C, tal vez no va a ser muy usada ya, pues. O será difícil de comprobar, pues. A diferencia de lo que yo le estoy diciendo ahora último, que va a requerir mayor argumentación, por cierto. ¿Quién tiene por ahí el audio abierto? Si lo puede cerrar, por favor. ¿A alguien se le quedó su audio abierto y no lo ha cerrado? Bueno, no importa. ¿Se entiende lo que quiero dar a entender o no? Profesor, sí, se Valeria, entiende. Paula. Pero todos los alumnos tienen el audio muteado o silenciado y también se sigue escuchando ruido. Voy a ver, ¿ah? Ahí paró. Ah, ya. Ahí paró. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? En el sentido de que lo más común, yo diría, será acreditar que ese abogado pudo interrogar o contrainterrogar a la contraria. Lo menos común será como yo argumento que no obstante habiendo estado presente, no pude ejercer mi derecho a la defensa. ¿Me captas, Diego, no? Sí, profesor. Dame un ejemplo, entonces. ¿Un ejemplo relacionado con la causal de letra C o Sí, la causal? letra C. Ya. Para que no me hagas hundible, ¿ah? Ujú. Al menos lo que... O sea, según yo, no sé si tendrá tanto que ver, pero por ejemplo, si en la misma audiencia el juez le da traslado al abogado defensor para que quizás evacúe algún incidente y él no se pronuncia respecto del mismo o se le pase dicha oportunidad por no estar pendiente de la audiencia. Ya, Quizás y podría conforme a eso, entonces, ¿cuál sería la causal que tú aplicarías?
Conforme a eso sería la causal de la letra C, del artículo 374. No, conforme a eso, sería la causal del 373 letra A. Porque Ya. el abogado lo pidió, no se dio cuenta, se le pasó y era un derecho fundamental. Tiene razón. Sí, ¿verdad que el de la letra C es cuando se le hubiera impedido ejercer sus facultades? Claro. Si el abogado lo pidió y no se le dio lugar, En ese caso ahí estamos claros que el podría ser la C. 374 letra C. Lo que le quiero dar a entender, y por favor entiéndamelo, ¿no? Que el 373 letra A es genérico, a diferencia del 374 letra C, es específico y hoy día es menos común, porque lo común será que a todos los abogados se les va a dar lugar a que interroguen y contrainterroguen a los testigos respectivos. Hay un problema, me parece, vamos a ver si lo podemos solucionar. Hay poquitos, ¿ah? Pero están silenciados. Están silenciados ya. Sí. Por eso podría aceptar una compañera que Totalmente. parece que la sacó el Zoom. A ver, ¿quién será? O sea, Marjorie Visa. Pero aceptar, la verdad que es improbable porque todos entran de manera libre. Ah, No es hay... que resulta que parece que la sacaron porque me dijo que ya no puede entrar porque dice que fue eliminada previamente, algo así. No puede ser porque Eso. yo estoy con una clave personal y no hay clave de acceso específica. Es Ah, claro. imposible que Sí. lo hubiese rechazado. Que el Así que sistema como que la sacó, entonces... y vuelva a entrar nomás. Sí, pero de los Sí. mensajes de que ya no puede, pero bueno. Pobrecita. Si tú... No, ahí entró. Marjorie. Ah, ya. Ahí entró. Perfecto. Bien. La verdad que los que somos, somos. Y los demás, ustedes a su interpretación, ¿no? Profesor, entonces, recapitulando, decía que el artículo 373, letra A, era genérico ahora, Sí, así es. mientras que el 374, letra C, era específico. Muy específico. Ya. O sea, yo tengo que acreditar que efectivamente no se me dio lugar en ese momento a poder interrogar o contrainterrogar al testigo A, B o C. ¿Me entienden? A diferencia del 373 que es genérico. O sea, probablemente yo estaba presente y bueno, ahí tendrá que ser otro abogado, ¿no? No el mismo que estuvo en el juicio. Entonces, ese otro abogado, defensor, tendrá que decir, bueno, resulta que este defensor que estuvo en el juicio, al parecer no tenía mucho conocimiento de litigación oral, porque no hizo las alegaciones que debía de haber hecho en el momento. Y dejó pasar en desmedro de los derechos del imputado. ¿Me entienden?
Y por eso la importancia del 373, ¿ah? Ahora, el 374 no es menos importante, también es importante. Ahora, el 374 yo tengo que necesariamente, y acá para los que están presentes, cada vez que yo haga mención al 374, o sea, motivos absolutos de nulidad, yo tendré que generalmente acompañar los registros de audio, no para acreditar, digámoslo así, no para acreditar mi derecho de fondo, sino para acreditar la causal, el vicio de forma. No sé si me captan. Porque acá lo que importa en la causal de nulidad es que yo acredite en los motivos absolutos de nulidad, es que yo acredite la causal de forma. ¿Y cómo voy a acreditar la causal de forma? Bueno, lo podré acreditar, por ejemplo, con el registro de audio, pues. ¿Me entienden? O con otras evidencias, como ocurría con el numeral 1, o con la letra A, puntualmente, del 374. Entonces, cada vez que estemos en presencia de motivos absolutos de nulidad, como ocurría con la casación en la forma, sí, yo puedo acreditar la causal con elementos fácticos. ¿Cómo yo acredito más que la incompetencia, cómo yo acredito la imparcialidad del tribunal o la falta de parcialidad, para ser más exacto? La acredito con un documento, pues. Resulta que el juez es pariente, cercano de una de las partes. Por ejemplo, es papá o hijo o hermano de una de las partes. Y ahí voy a necesitar, por ejemplo, un certificado de nacimiento. Y tendré que acreditar la causal, ¿no es verdad? Para eso me sirve el 374. Bien. Tú, Diego, léeme la letra D, por favor. Letra D. Cuando en el juicio oral hubieran sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad y continuidad del juicio. Bien. Acá la pregunta que surge es, ¿por qué al legislador le interesa la publicidad y la continuidad? Debe ser por razones de legitimidad y de certeza jurídica. Ya tú me aludes a la certeza jurídica. Te lo acepto. Pero es solamente por una cuestión de solemnidad. ¿Esa es la razón de fondo? No, me refiero, no solo, o sea, ni siquiera me refiero a la solemnidad, me refiero a la legitimidad. Y tú la legitimidad la relacionas con qué característica del juicio oral. La relaciono directamente con la publicidad. No. ¿Con qué será? Porque tú me estás hablando de legitimidad.
Profesor, puede tener que ver con el debido proceso y con la característica de oralidad del juicio. Tampoco. La oralidad es una cuestión de formalidad. O sea, yo puedo estar muy bien campante ahí sentado y estar cumpliendo. Pero ¿cuál es la razón de fondo de esta causal? ¿Qué es lo que a mí finalmente me va a interesar? ¿Que se cumpla qué? Entre el tribunal y las partes. Las normas del debido proceso. Eso es muy amplio. La inmediatez. La inmediación, pues. La inmediación. Eso es lo que a mí me interesa que se cumpla. La inmediación. Porque en la medida que se cumpla la inmediación, va a tener justificación la publicidad, la oralidad, todos los demás requisitos. Entonces, cuando a mí me aluden o me mencionan la letra D a propósito de la publicidad y la continuidad del juicio, mi propósito, ¿cuál será? Comprobar que efectivamente no hubo inmediación dentro del juicio oral. O sea, el tribunal no tuvo la capacidad de poder captar. Te pregunto, te pregunto en este caso, Javiera, ¿qué es lo que no pudo captar el tribunal entonces? A ver si me estás entendiendo. O Valeria, ¿qué es lo que no pudo captar el tribunal? Estamos en la letra D del 374, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que no pudo captar finalmente el tribunal? Voy a silenciar un rato porque me están llamando. Uy, me salí. Aló. Ups.
Ahora sí, reitero la pregunta. ¿Qué es lo que no pudo captar el tribunal? No puedo captar los hechos. Ya. Sí. Hay más cosas. ¿Por qué? Justamente porque no dio cumplimiento al principio de inmediación. Ya, pero puntualmente, la inmediación se relaciona con qué, a propósito de que tú hablas de los hechos. Y acá la verdad que esto, tanto para Diego, para Andrea, para Bianca, para Javier, para Marcela, para Marjorie, para Paula y para Rodrigo, es fundamental. La inmediación se relaciona con qué fundamentalmente. ¿Con lo bonito que habla el abogado? ¿Con qué se relaciona? ¿Con las pruebas, profesor? Muy bien, con la prueba. Con la prueba. O sea, esa es la respuesta que me tendrían que dar todos. Es la prueba lo que a nosotros nos interesa dentro de un sistema acusatorio, dentro de un juicio oral. La inmediación es sinónimo de prueba. No lo bien que habla el abogado, cómo viene vestido el abogado, cuántas partes están en el juicio, no. Es la prueba finalmente lo que a mí me va a importar que produzca esa bilateralidad, o sea, ese derecho o esa facultad que tengan las partes de poder fiscalizar la prueba en concreto. ¿Por qué medio? Como tú lo dices, Javier, bien, que está en pica, me parece, ¿no? Porque tú eres iquiqueño, por eso, ¿no, Javier? Sí, profesor, pero ahora estoy en Arica, a Ya no fines importa, de pero está en pica ahí. Está en Sí, pica. las Bueno, fotos sí. el tema es que a mí lo que me importa es que finalmente ustedes entiendan que es la prueba, o sea, es la prueba lo que le da la relevancia al juicio oral y es lo que le da la relevancia a la bilateralidad de la audiencia y lo que finalmente importa que el juez aprecie, no lo bonito que habla el abogado, ¿ya? No la parte argumentativa del abogado, sino cómo el abogado interrogó al testigo y cómo ese testigo le dio la información al tribunal, esa información que requería. Tú, Javier, que fuiste alumno de litigación oral, lo comprendes perfectamente. Sí, profesor, de hecho se relacionan muchas cosas mejor. A eso me estoy refiriendo con la inmediación, ¿ya? Bien. Sigamos con la siguiente causal. ¿Quién me la lee, por favor? Sería la causal de la letra E. Tú mismo, Javier, pues léemela. Ya, profesor. Cuando en la sentencia se hubiera omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras C, D o E.
Y así me puedes leer el 342. Al tiro. Es que estoy aquí por el computador. 342. Letra C. Ya, el Son 342. tres letras. C, Letra D C. y E. Contenido de la sentencia definitiva contendrá, letra C, la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297. Ahora vamos con la letra D. Dice, letra D. Las razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo. Y por último, la letra E. La resolución que condenare o resolviere a cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les hubiera atribuido, la que se pronunciare sobre la responsabilidad civil de los mismos y fijare el monto de las indemnizaciones a que hubiere lugar. Ya. Esta causal, que es un motivo absoluto de nulidad, absoluto, o sea, es demasiado evidente que faltó en el fallo, dice relación con dos aspectos del fallo, aspectos considerativos y aspectos resolutivos. Los considerativos están en la letra C y D. Y me voy a centrar principalmente en la letra C porque me parece significativo. Hoy día, en materia procesal penal, el tribunal no tan solo tiene que hacerse cargo de los medios de prueba que a su decisión, sino también de aquellos que no favorecen a su decisión. Y tiene que dar los argumentos pertinentes para señalar por qué esos medios de prueba no lo está considerando. O sea, ya no basta una frase genérica, como hoy día ocurre en materia procesal civil, como aquella que dice y los demás medios de prueba no serán ponderados por no tener incidencia o relevancia con lo ya decidido por el tribunal. No, hoy día todos los medios de prueba en materia penal tienen que argumentarse el por qué yo los acojo o el por qué yo los rechazo. Entonces esto es fundamental hoy día en materia procesal penal y en buena hora. Y eso tiene que ver con un elemento que aludió Diego, que tiene que ver con la legitimidad del fallo, pues. Porque mientras yo más fundamento mi fallo, es más creíble. En desmedro del uso de aquellas frases que son frases para la publicidad, que son frases para salir del paso y que nada colaboran para la convicción del lector.
Entonces es necesario que cada medio de prueba entonces hoy día sea debidamente, en este caso, fundado del por qué fue rechazado o del por qué fue aceptado. Si ustedes leen el 342, tanto la letra C, D y E, se van a dar cuenta de que aluden a lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Ahora, la pregunta que viene es, en estas letras C, D y E, ¿está el estándar de convicción? Marcela, ¿qué piensas tú? No sé, profesor. ¿Ah? Me pilló un poco desprevenida. Te pillé en Pampa, como diría el profesor Moya. ¿Cómo? Te pillé en Pampa. Así es, me pilló en pampa. Valeria. Eso. Gracias, Marcela. Valeria. Profesor, sí, no ¿Sí? sé si me escucha, se me desconectó la transmisión y me conecté recién, así que escuché la pregunta más no el contexto. Le pido disculpas por eso. Te lo repito. A propósito del 342, letras C, D y E, que se refieren a la parte considerativa y a la parte resolutiva del fallo. Si el tribunal no dijo nada, ¿se relaciona con el estándar de convicción como causal de recurso de nulidad? Si es que el tribunal en el fallo no se pronuncia respecto de lo pedido. No, la pregunta es otra. La pregunta es, resulta que el tribunal tiene que señalar los considerandos y tiene que señalar la parte resolutiva. ¿Ya? Sí, la estructura de la sentencia. Pero por otro lado, el legislador en el 340 le exige un estándar de convicción. La pregunta es, el 342, letras C, D y E, ¿se refiere a ese estándar de convicción o no? A mí me parece que sí, profesor. Te tengo que preguntar ahora por qué. Porque la parte considerativa es la parte que fundamenta el fallo, es la parte que fundamenta la sentencia. Por lo tanto, los argumentos que ahí se exponen son los que van a servir de base para darle sustento al fallo. Ya. Entonces, es fundamental que estén ahí, no se pueden omitir. Ya. Y la sentencia, o al menos el espíritu de un fallo judicial, es que aclare todas aquellas peticiones de alguna u otra forma, en positivo o negativo, pero que no dé paso a pasajes poco claros, digamos, o espacios en blanco. Ya, Valeria, gracias. ¿Hay alguna respuesta, hay alguna opinión en contrario? Diego. Profesor, yo opino también, igual que Valeria, que sí tiene que ver con los estándares de convicción, pero tiene que ver más con una razón de que el juez justamente en esta parte debe fundamentar si no hay duda razonable o si hay duda razonable, en el caso, por ejemplo, de ser una sentencia condenatoria. Con ello debe dar los suficientes fundamentos, también los fundamentos, las razones que apunten a la decisión que él tomó.
cosa de que la sentencia sí pueda ser considerada legítima por las personas o en realidad por todos los ciudadanos. Ya. ¿Hay alguna otra respuesta diferente? Ah, dijo Marcela. diferente. No, es que dijo de diferente y iba más o menos en el mismo sentido. Entonces no es muy diferente. O sea, tú respondes igual. Es que claro, es que está clarísimo en las tres letras, po. ¿Ya? Habla de valoración de los medios de prueba, fundar el fallo, pronunciarse sobre la responsabilidad, y en todo eso se requiere el estándar de convicción. Es lógico, no se ¿Ya? puede llegar a... No se puede fundar un fallo sin estándar de convicción, ni tampoco valorar un medio de prueba sin estándar de convicción. ¿Ya? Entonces, por eso sí, por supuesto que está ¿Habría presente. otra opinión contraria a lo que acaban de señalar sus compañeros? ¿Bianca? ¿O Andrea? ¿O Marjorie? ¿O Paula? ¿Rodrigo? Bianca, ¿estás conectada o no? Parece que no, ¿ah? Bien, la respuesta es que no necesariamente, pues. Porque no olvidemos que lo que estamos aludiendo acá son a motivos absolutos de nulidad, o sea, a cuestiones de forma, formales. ¿Cómo se valoró la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, por ejemplo? Eso me obliga necesariamente a tener que introducir el estándar de convicción. La respuesta, según esta cátedra, es que no, porque el estándar de convicción alude a un espacio o a un escenario más complejo aún, que no siempre va a estar relacionado con un motivo absoluto de nulidad. Y eso es lo que yo le decía en la clase anterior. Porque cuando se transgrede el estándar de convicción, no necesariamente vamos a estar dentro del 374, sino que probablemente vamos a estar dentro del 373. Es una causal mucho más genérica, porque todo lo que está dentro del 374 está pauteado. Dos más dos son 4, está pauteado. Está arreglado, muy arreglado. Pero lo que nosotros sabemos hoy día, conforme al sistema acusatorio, es que no todo siempre está tan pauteado, está tan reglado, sino que hay situaciones ajenas que tienen que ver con la lógica, que tienen que ver con la realidad de los hechos, que tienen que ver con elementos fácticos, que tienen que ver con el sentido común. Entonces, si ese imputado estaba sometido a una pena de presidio perpetuo calificado y tuvo un abogado completamente
identificado. Es más, probablemente era un defensor penal. Pero resulta que no era el más idóneo respecto de la materia que se estaba discutiendo. Esto es una cuestión compleja porque es difícil de poder argumentar, pero no imposible. Entonces, eso es lo que nos entrega el sistema acusatorio, ¿me entienden o no? Va más allá de la regla inclusive, sino que me posibilita la oportunidad de poder discutir sobre la base de que se han transgredido derechos fundamentales, cuestiones que van más allá de los motivos absolutos de nulidad, como los que estamos estudiando ahora. Entonces, cada vez que yo tenga una causal que no esté dentro del 374, puedo acudir al 373. Obviamente que la tendré que argumentar debidamente. Ese es el mensaje que les quiero dar ahora. Tenemos motivos absolutos de nulidad, que son los del 374, que están reglados, están descritos, son más fáciles de argumentar, pero por otro lado tenemos los del 373, que me permiten imaginar situaciones en las cuales en la realidad de los hechos podría posiblemente ocurrir que ese imputado no tuvo la oportunidad que el derecho exigía respecto al debido proceso. Pero ya para ir cerrando esta clase puntualmente, sigamos con los numerales. ...374 ahora letra F. ¿Quién lo puede leer, por favor? Yo la leo, profesor. Gracias. Dice, letra F. Cuando la sentencia se hubiera dictado con infracción de lo prescrito en el artículo 341... Ya, ¿y Esa es la letra F. qué dice el 341? Artículo 341. Sentencia y acusación. La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. Con todo, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella contenida en la acusación o apreciar la concurrencia de causales modificatorias agravantes de la responsabilidad penal, no incluidas en ella, siempre que hubiere advertido a los intervinientes durante la audiencia. Si durante la liberación de uno o más jueces considera la posibilidad de otorgar a los hechos una calificación distinta a la establecida en la acusación, que no hubiera sido objeto de discusión durante la audiencia, deberán reabrirla, a objeto de permitir a las partes debatir sobre ella. Ya. La letra F, para que lo pongan ahí en sus artículos, se refiere a la inobservancia del principio de congruencia. O sea, cada vez que me pretendan condenar respecto de hechos diversos a los cuales que estuvieran contenido en la acusación, eso
es sinónimo de una causal objetiva de nulidad. Profe, ¿Sí? pero acá en el 341 dice, con todo, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a aquella Claro, es que lo que contenida. pasa es que cuando dice el tribunal calificación jurídica distinta, se está refiriendo no a los hechos, sino que se está refiriendo a cómo el tribunal aprecia los hechos. ¿Me entiendes? Perfecto, O sea, sí. lo importante es que los hechos sean los mismos. Sobre esa base, si los hechos son los mismos, el tribunal podrá calificar robo o hurto, pero los hechos son los mismos. Ya. Y esa es la importancia, porque la causal lo que finalmente permite es que la parte afectada denuncie que se están agregando hechos nuevos que podrían perjudicar su defensa y obviamente podrían perjudicar la calificación jurídica, ¿no es verdad? Entonces, por eso que se alude a esa causal. Y esa causal se refiere al principio de congruencia. Principio muy importante en materia procesal penal hoy día, que dice relación que los hechos tienen que mantenerse desde la formalización, pasando por la acusación y terminando por el fallo. Porque si el Ministerio Público agrega hechos nuevos, se distorsiona el derecho a la defensa. ¿Y cuál sería el último motivo? ¿Quién lo lee? Por favor, tú mismo. Cuando la sentencia hubiere sido dictada en oposición a otra sentencia criminal pasada en autoridad de cosa juzgada. Ya, o sea, claramente estamos hablando de situaciones en las cuales ya se falló y hubo sentencia firme y por ende es imposible volver sobre esos mismos hechos, volver a discutir lo fallado, ¿no? En ese sentido, entonces, se refiere puntualmente a la cosa juzgada. Esto que acabamos de ver son motivos absolutos de nulidad. Motivos absolutos de nulidad que vuelvo a reiterar. La característica principal se refiere a que yo no necesito tanta argumentación, porque la argumentación va a estar dada en la misma causal. Y además el perjuicio se presume. Entonces, ante un motivo absoluto de nulidad, de recurso de nulidad, por cierto, yo tendría que tener muchas mayores expectativas de poder ganar el recurso, lo cual no significa que necesariamente voy a siempre a derribar un juicio oral, porque no olvidemos que estamos atacando un juicio oral. Y el juicio oral está legitimado en su esencia por la participación de los intervinientes. Entonces ya está legitimado ya. No es llegar y derribar un juicio oral hoy día. No obstante aquello, los motivos absolutos de nulidad me podrían permitir tener una mayor expectativa en el evento que se configurara la causal, sin tener que argumentar de manera tan profunda
como resultaría ser con el caso de las causales del artículo 373, letra A y B. Respetados y queridos alumnos, mañana a las 4:30 se me ha pedido suspender actividades, no hacer clases porque se me pidió horario protegido. Entonces, para poder seguir adelante con esta materia, que me quedaría algo de recursos de nulidad, de recursos de revisión y recursos de queja. Entonces yo les pido a ustedes si podríamos hacer clase mañana. No sé si ustedes tienen horario o pueden a las 9:30 de la mañana. Profesor, yo sí me podría conectar. Profesor, perdón, ¿a qué hora? A las 9:30, mañana. Ay, no puedo, profesor, tengo la licenciatura en mi guagua. Ya, Ah, profesor, ya. Entonces, mañana en la mañana. claro, a las 9:30. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Sí. Profesor, ¿está grabando Sí. estas clases? Sí. ¿Y las va a subir Con a intranet? con la colaboración de Nicole. ¿Y la- Nicole, y ¿estás la- presente? ¿Cómo? Ok. Gracias, Nicole. Entonces, mañana nos convocamos para las 9:30, por favor, ¿ya? Ya, Y- profesor, muchas gracias. Y mañana, a más tardar, voy a entregarle sus notas en el transcurso del día, ¿ah? Pero con la tranquilidad, ciertamente, que aprobaron todo, ¿ah? Les soy sincero. En ese sentido, para vuestra tranquilidad, no van a haber reprobado, obviamente, ¿ah? Ya, Entonces, profesor, estaríamos esperando las notas entonces mañana. sí, sí, sí. Tranquilos nomás, ¿ah? Ya, profesor, muchas Ya, gracias. profesor, muchas gracias. Tranquilos y muy sonrientes, pues, ¿no? Porque son buenas notas. Bastante. Ah, ¿son buenas? Sí, son buenas. Ya, entonces sonriente. Sonrientemente, ¿ah? Ya, entonces, mañana, Nicole, por favor, a las 9:30, ¿ah? Gracias, Nicola, ¿ah? Ahora Profesor, una me consulta. desconecto porque tengo examen de grado. Profesor, una consulta, ¿Sí? pero es de litigación oral. Ahí todavía no nos sube las notas, ¿cierto? Sí, ¿O es solo a mí? aprobaron todos. Ah, ya, entonces igual para estar Tranquilo. contento. Sí, sí, sí. Tranquilos, ¿ya? Ya, profesor, muchas gracias. Listo. Profesor, chao. no se olvide de subir a intranet los audios, por favor. Son Sí. re importantes. Nos sirven para el examen de grado incluso. Nicole, por favor, gracias. Gracias. Profe, muchas gracias. Ah. Chao. Nos vemos, chao.